Con el ex congresista Richard Arce para que nos dé su análisis sobre la situación en la región, el ejemplo que acabamos de ver de Chile, de este estallido social, donde vimos manifestaciones, algunas de carácter violento, que finalmente tenían el objetivo de este cambio de la Asamblea Constituyente que, al final de cuentas, no prosperó. Muy buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros, Richard. Eli, buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder dialogar con Panamericana. Te agradezco por la oportunidad. Igualmente, Richard, gracias por su tiempo. Me gustaría que analizáramos la situación que ocurrió en Chile, donde vimos como algunos grupos se tornaron violentos, atacaron las estaciones de metro de manera simultánea, lo veíamos en el reportaje, vandalizaron el centro de la capital, por muchos meses también hubo fallecidos que reportar, y el objetivo era claro, la Asamblea Constituyente. Richard, ¿usted considera que ese ejemplo se está replicando aquí en el Perú, que estamos ante un estallido social? Hay un estallido social, eso es evidente, Eli, pero son dos realidades totalmente distintas. Y podríamos parafrasear a Mariátegui, ¿no? Ni calco ni copia, sino creación heroica. O sea, tenemos la tarea como peruanos de construir nuestra propia historia y evidentemente el caso chileno es muy interesante para entender la complejidad que significa convocar una asamblea constituyente y realizar un proceso constituyente previo el ambiente que se requiere al que se llama momento constituyente, que evidentemente son casos totalmente distintos con lo que viene aconteciendo en el Perú. Partamos de esa premisa. Podemos abordar y analizar el caso chileno, pero también quitémosle el mito. Y te lo digo con mucha transparencia, porque yo creo profundamente que es importante cambiar la Constitución del 93 por su origen espurio. Pero también tengo que ser responsable frente a lo que está aconteciendo en este momento en el Perú. Tenemos decenas de muertos, está confrontándose peruano contra peruano. En ese escenario, desde mi punto de vista, es imposible promover una asamblea constituyente, porque lo único que haría es ahondar más esta profunda polarización y esta división que está habiendo entre los peruanos. Tenemos que generar ese momento constituyente cuando nos pongamos de acuerdo. La pregunta es simple. En un ambiente de conflictividad, en un ambiente de polarización, inclusive con un ambiente de beligerancia, ¿será posible ponernos de acuerdo? Primero pongamos los paños húmedos para bajar un poco la tensión, ¿no? Porque es evidente que estamos en un momento de encrispamiento, de confrontación. No podemos dialogar. ¿Has visto en la calle cuando se pretende buscar el diálogo? Es imposible. La respuesta es el insulto, inclusive es una piedra, o de parte de las fuerzas del orden, hasta una bala. No puede ser posible que en un ambiente de esa naturaleza se pueda promover una nueva constituyente. Richard, justamente me gustaría analizar con usted la situación de utilizar la violencia, la agresividad, violentar activos críticos, en el caso chileno las estaciones del metro, la Plaza Italia, en el centro de la capital aquí, Plaza San Martín, aeropuertos en todo el país. Esta herramienta para presionar cambios políticos, es preocupante, lo decía el congresista Montoya, si cedemos ante la presión de los violentistas, ellos se van a dar cuenta que es una herramienta para conseguir sus cometidos. ¿Puede ser peligroso? Eli, lo primero, discrepar abiertamente con el congresista Montoya, porque no solamente él hace ese tipo de afirmaciones, él cree que todos los que están manifestándose en la calle son terroristas. O sea, mis hermanos de Apurímac, de Cusco, de Ayacucho, de Puno son terroristas, después de haber vivido en la década de los 80 y los 90 la demencia terrorista, de haber sido víctimas. Que te llamen terrorista, para empezar, es una ofensa. Es terrible lo que expresa ese señor. Y lo segundo, que dice que hay que meter bala para solucionar el problema. Yo no estoy de acuerdo con esas posiciones, pero tampoco del otro lado, de la extrema izquierda. Recuerda bien, ellos han estado soliviantando a la población, inclusive utilizando los muertos como objetivo político. Tenemos que llamar en este momento, Eli, a la ecuanimidad. Totalmente de acuerdo. En un Estado de Derecho tenemos que respetar, para empezar, respetarnos entre nosotros. Lo segundo, tenemos que cuidar la propiedad pública, la propiedad privada y sobre todo los activos estratégicos. Porque si se destruye una hidroeléctrica, se destruye un aeropuerto, al final ¿a quién va a afectar? Imagínate que pase una situación que esperemos que no se dé, una situación de la naturaleza, un terremoto. ¿Por dónde se va a evacuar a las personas? ¿Por dónde se va a atender la emergencia? Justamente a través de un aeropuerto. Por supuesto. Entonces ahí también el llamado a la atención para que podamos entender
que este grado de beligerancia, de confrontación, no nos lleva a nada. La violencia engendra violencia. Tenemos que ser muy ponderados y mesurados a la hora de expresar nuestras posiciones. Por eso, abiertamente, no me parece un referente el congresista Montoya, más bien al contrario, condeno sus expresiones. Bien, es importante tener un panorama completo también de las posturas que hay en el Congreso de la República. El jefe de la DIRCOTE, el señor José Zavala, el día de ayer estuvo aquí en Panamericana Televisión y él aseguró que hay remanentes de Sendero Luminoso que sí participan en las marchas, que eso con inteligencia lo han podido identificar y que estaría haciendo muchísimo mal, porque como tú señalas, Richard, hay personas que sí se están manifestando, pero también hemos visto actos violentos y de muchísima agresividad. Condenamos esos actos violentos, Eli. Definitivamente, nadie en su sano juicio puede avalar un acto violento, una confrontación, y que evidentemente nos está llevando como país a una situación insostenible. Pero nuevamente regresamos a lo mismo. Entiendo bien que la policía, la fiscalía viene investigando, han capturado a algunas personas que inclusive tenían antecedentes, sí, de haber pertenecido a este grupo demencial de Sendero Luminoso. Pero diferenciemos la paja del trigo. Acá hay problemas de fondo. Por eso cuando está muy bien que se haga el análisis de Chile, pero Chile es otro país totalmente distinto. Sí. Si bien es cierto, hacíamos existe la el tema de los analogía mapuches en el sur, en la Patagonia, sí, pero en el Perú, evidentemente, la realidad es distinta, es un estado plurinacional el Perú, porque hay diferentes expresiones, hay poblaciones, lenguas, idiomas, que justamente es la identidad de estos pueblos, los pueblos quechua, los pueblos aymaras. Vamos a la Amazonía, la riqueza que tenemos en la Amazonía no lo tiene Chile, y me refiero a la riqueza cultural, a las diferentes etnias. En el Perú sí calzaría un estado plurinacional, multilingüe, por supuesto, que no es la realidad de Chile, pero nuevamente regresamos al debate, Eli, de evaluar si es posible una constituyente, pero partamos de algo muy importante. Tampoco engañemos a la población. No es que mañana aprobamos una nueva constitución y el Perú se convierte en el jardín del Edén y todos somos felices. No engañemos, no estafemos como han hecho personajes como Bermejo, como Cerrón, que día a día lanzan mensajes y engañan a la gente. Richard, justamente necesitamos una nueva constitución, por supuesto, pero sí, tampoco engañando. Hay que ser muy claros con eso y más en el marco de los debates de diferentes proyectos de adelanto de elecciones. Justamente el día de ayer el parlamentario Jaime Quito de Perú Libre presentó uno que tenía un apéndice de referéndum de asamblea constituyente, no prosperó, tampoco la reconsideración de Fuerza Popular, tampoco el primer proyecto que presentó la presidenta de la República, Dina Boluarte, que luego fue reconsiderado, había sido aprobado, finalmente tampoco pasó a mayores. El día de hoy, esta tarde, hay un nuevo proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo para fines de este 2023. ¿Qué podría ocurrir? Porque vemos que no se ponen de acuerdo, no hay quórum, estarían ganando tiempo, finalmente buscan que la presidenta renuncie y tener el camino libre. ¿Cuál es su impresión? Lo primero, Eli, es que ha sido 6 veces que en el Congreso de la República se ha discutido la propuesta de reforma constitucional para adelanto de elecciones. La única conclusión que sacamos de esta semana, donde hemos visto la angurria de los congresistas, es que los congresistas no quieren irse y van a buscar cualquier tipo de pretexto para evitar el adelanto de elecciones, que es el pedido que hacen en las calles. Para hacer el adelanto, para que se vayan todos, como dicen las calles, el camino es el adelanto de las elecciones, este año 2023. Y ya se está generándose un consenso al respecto. Y está en manos del Congreso de la República. Lo que sucede es que no quieren irse. Se están atornillándose a su curul, al extremo que están promoviendo inclusive propuestas para buscar, mira la sinvergüencería. Están queriendo buscar inclusive aunque sea una reelección. Entonces, en ese escenario definitivamente, el Congreso de la República está de espaldas a la realidad y tiene que asumir ese compromiso. Y de parte del Ejecutivo, tiene que también participar en este debate y emplazarlo, poner en juego inclusive la propia renuncia de la presidenta, que podría ser una alternativa para que el Congreso haga el adelanto de elecciones. ¿Usted lo considera como una opción, Richard? Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque recuerda bien que en el Congreso están buscando siempre la trampa, están buscando cómo engañarnos, cómo sacar la vuelta. Y acá me refiero al artículo 115. En el artículo 115 se establece que se convocaría a elecciones si es que la presidenta renuncia. Pero ahí viene el vacío,
podrían solo convocar a elecciones presidenciales. Entonces el Congreso que haga la precisión, que son elecciones generales, que se van todos, porque un escenario justamente como el que estamos viendo donde el Congreso no se pone de acuerdo es la posibilidad de la renuncia. Desde mi punto de vista, y lo he consultado con constitucionalistas, ellos manifiestan claramente que se prestaría a la interpretación. Entonces, al prestarse a la interpretación, evidentemente ese es el famoso juego que estamos teniendo esta semana. Que sea claro y preciso la posición del Congreso, ¿no? Sería bastante delicado, por eso es importante que todo quede muy claro, pero también la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha sido contundente. No voy a renunciar, no me voy a ceder o a someter a los chantajes de la oposición o las personas que quieran sacarme del cargo. La posibilidad de que ella renuncie realmente es factible, porque si los congresistas no se ponen de acuerdo y ella no renuncia, no sabemos qué va a pasar. Vamos a buscar una salida ordenada. Eso es lo que nos llama la racionalidad. Y por eso fue que sugería a la presidenta justamente que plantee un proyecto de ley y evidentemente plantee este escenario para que el Congreso de la República tome una decisión. Pero lo hago como ciudadano, Eli. Yo no soy funcionario público, yo no tengo ninguna intención de estar buscando algún tipo de beneficio. Creo que en este momento de crisis es una responsabilidad para todos los ciudadanos, los periodistas, los políticos, tratar de aportar a una salida a este entrampamiento. ¿Por qué? Porque el Congreso no quiere. Entonces, si hay esa posición cerrada del Ejecutivo, hay esa posición cerrada del Congreso, lo que tenemos que hacer es presionar para que haya un desprendimiento. Y desde las manifestaciones políticas que tengan tanto de la presidencia o del Congreso, tenemos que nosotros enrostrarles su irresponsabilidad y exigirles que asuman la responsabilidad de esta conflictividad que está viviendo el país. Richard, entonces, en ese escenario definitivamente sí, el adelanto de elecciones es la única alternativa para que se vayan todos. Pero Richard, ¿usted considera que la presidenta estaría dispuesta a ceder en eso? Porque ella ha sido categórica, no voy a renunciar. ¿Estaría dispuesta a tener esa visión país con tal de generar este adelanto de elecciones? ¿Qué le ha podido comentar? Nosotros, en esa reunión que tuvimos el fin de semana, le planteamos justamente esa posibilidad de ejercer cierta presión al Congreso, porque el Congreso no camina. Y veíamos este escenario que estamos viviendo el día de hoy. Ha sido sesión tras sesión, día tras día, donde los congresistas nos han demostrado que lo único que les importa es su sueldo, o quién sabe sus componendas. Por eso no quieren irse. Frente a ese escenario, definitivamente la alternativa tiene que ser que desde el Ejecutivo se pueda plantear algunas estrategias de presión, desde una cuestión de confianza y, ¿por qué no?, la posibilidad también de la renuncia para que se adelante las elecciones. Pero ojo, tiene que ser un proceso ordenado. Tampoco vamos a tirar al país al precipicio. Estamos viendo que hay sectores interesados que están buscando un ambiente de vacío de poder o de anarquía. Tampoco ese es el camino, con toda objetividad y responsabilidad. Entonces, desde la ciudadanía tratemos de ayudar para que se genere ese ambiente donde promovamos la paz social, pero requerimos que los políticos tomen decisiones. Tenemos que ejercer presión. La llave, Eli, está en el Congreso de la República. Tenemos que ejercer esa presión porque, caso contrario, todo este problema va a implosionar y los que van a cargar la responsabilidad hasta histórica, política, aunque sea para que se den cuenta, porque en unas próximas elecciones nadie va a elegirlos si es que el Congreso de la República y los partidos que componen justamente las bancadas no asumen ese compromiso de adelantar las elecciones, ¿no? Richard, ¿y cómo se ejerce presión ante un Congreso que no quiere ceder en absolutamente nada? ¿Cuáles serían los 3 puntos que se podría considerar por parte del Ejecutivo para llegar a un consenso? ¿Reuniones con bancadas? ¿Cuál es la estrategia propiamente tal? Mira, hay mecanismos legales, como los establecidos a través de los proyectos de ley que anunciaron, que por cierto no los han presentado, porque en función de esos proyectos de ley se podría plantear una cuestión de confianza, es una alternativa. Otro escenario es plantear en el Parlamento, enrostrarles su irresponsabilidad y decirles que se va a renunciar, en este caso la presidenta, si es que no adelantan las elecciones. Entonces tenemos que ejercer ese tipo de presión desde el Ejecutivo y también desde la ciudadanía, Eli. Es importante que en este momento nos demos cuenta que en el Congreso no les importa lo que está viviendo el país. Hay tal desprecio a la conflictividad, por eso están ensimismados en sus ambiciones personales.
En realidad, para la extrema izquierda, el pretexto de la Asamblea Constituyente es solo eso, un pretexto para no adelantar las elecciones porque no quieren irse. Ya lo han demostrado. Si revisa sus hojas de vida, antes de ser congresistas, casi el 90 y en algunos casos 95, 98% se ha incrementado en sus ingresos. Entonces, por eso es que no quieren dejar, y vaya a saber Dios si de repente hay otros temas de corrupción, ¿no? Entonces, lo otro es, hay que ejercer presión para que los congresistas puedan asumir su responsabilidad desde las regiones. Recuerda bien que ellos representan. Si siguen con esto, probablemente no van a poder regresar a sus regiones, porque van a ser seriamente cuestionados. Richard, pero tampoco podemos hacer caso omiso de la labor del Ejecutivo. En Madre de Dios, el día de hoy, el gobierno regional ha sacado un documento, un comunicado, indicando que los trabajadores no vayan a sus centros de labores porque la seguridad, su integridad, no está respaldada. Es decir, no hay paz, no hay policías, es un estado donde no hay derecho. ¿Qué pasa con el Ejecutivo? El gobernador, el señor Otsuka, que fue violentado en su vivienda la semana pasada, hizo un llamado directo a la presidenta de la República. Necesitamos refuerzos, necesitamos a las Fuerzas Armadas. La situación aquí se ha descontrolado. ¿Qué pasa con estas regiones que al parecer están siendo olvidadas por el Ejecutivo y están sufriendo muchísimo? No tienen alimentos, no tienen gas GLP y ahí impera la ley del más fuerte actualmente. No podemos llegar a esas circunstancias, Eli. Es una obligación, en este caso, de parte del Ejecutivo, de inmediatamente atender estas necesidades. Si es posible, habría que tender un puente aéreo para que pueda llegar provisiones y sobre todo se pueda atender las necesidades básicas de su población. Pero acabas de tocar un punto muy importante, que es también de los gobernadores regionales y los alcaldes. ¿Por qué no están trabajando con el Ejecutivo justamente para atender estas necesidades? Acaban de ser electos, no están ni un mes, bueno, acaban de cumplir un mes de gestión. Entonces, es importante que ellos también busquen salidas a esta profunda crisis, que no sean parte del problema, sean parte de la solución. Y para eso tienen evidentemente recursos para poder movilizar y garantizar, por ejemplo, siquiera la atención de servicios básicos. Ahora, de parte de la población que está movilizada, hay que tratar de dialogar para generar treguas para que se pueda proveer la población y buscar Richard, también... ya lo han intentado en Madre de Dios, no quieren diálogo. Cuando se reunió el gobernador con el caso premier, de Madre de Dios es se particular. enfrentaron. Tú sabes bien que Lo en Madre de sabemos. Dios hay un problema mayor, que hay un terreno liberado no de este paro. El terreno liberado está asociado al tema de la famosa Pampa, donde hay explotación de oro ilegal. Ese es un problema mucho más serio. Y ¿Qué puede evidentemente hacer el cuando hay gobierno? estos problemas, estos sectores van a aprovechar, ¿no?, la circunstancia. Entonces, ojo, con eso no estoy generando que ese problema de Madre de Dios se tiene que tratar de manera aislada. Acá hay un tema de atención de parte del Ejecutivo para que con sus ministros, los ministros en este momento deberían estar en las regiones atendiendo estas necesidades. Eso es insoslayable, es inmediato la atención de parte de los ministerios. Por supuesto que sí, no podemos ser indiferentes a la situación dramática. Parece tierra de nadie, no hay leyes, no hay policías, se han visto superados y esperemos que sean atendidos lo antes posible. Realmente nos preocupa mucho lo que se vive en esta región del país. Richard, muchísimas gracias como siempre por su tiempo y su análisis tan completo, muy amable. No, te agradezco, pero es importante nuevamente exhortar a todos los peruanos y las peruanas. Todos somos parte de un país. Tratemos de buscar una salida también como ciudadanos. No lleguemos a ese extremo de enfrentarnos entre peruanos. Tenemos que buscar la paz social como objetivo y exigir en este caso al Congreso de la República, al Ejecutivo, que de una vez tomen decisiones para que se dé el adelanto de elecciones como salida para que se vayan todos. No hay otra alternativa, pero siempre buscando la paz. Creo que es el mensaje que tenemos que hacer como políticos, como medios de comunicación. Por supuesto. En un momento tan difícil que está viviendo, ¿no? Y Debe preguntar imperar. también dónde están los candidatos de las últimas elecciones, dónde están los líderes políticos, porque están brillando por su ausencia en este momento que el Perú reclama justamente que podamos estar atentos a los problemas y poder aportar como ciudadanos o como desde cualquier esquina, Eli. Así es, Richard, comparto su posición. Muchas gracias entonces nuevamente por estar con nosotros, muy amable como siempre. Bien, seguimos con más, nos vamos en vivo hasta el RIMAC donde la policía ha incautado más de 87.000 soles